Economía a debate. Hola, muy buenas a todos. Buenos días. Estamos aquí en la segunda cita de Economía a debate. Y hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Rafael Domenech, responsable de análisis económicos del BBVA y profesor de la Universidad de Valencia, siempre de análisis económicos. Buenos días. ¿Cómo estás, Rafael? Pues muy bien, Giuseppe, encantado de estar aquí en este debate contigo. Vale, es un placer, es un placer. El placer es mío. Bueno, hoy hablamos en particular de la economía española y luego también de algunos temas que son relevantes, como por ejemplo el empleo y la ley laboral o la reforma de las pensiones, todos temas que además están conectados también con lo que es el plan de recuperación, de resiliencia, etc. Entonces, empezamos con la economía española. ¿Cómo cierra la economía española? ¿Cuáles son los los datos macros? En términos también de comparativa con la Unión Europea. La media, decimos, de la Unión Europea. Pues mira, Giuseppe, precisamente dentro de un par de días vamos a conocer los datos que publicará el Instituto Nacional de Estadística de cuál fue el crecimiento del Producto Interior Bruto de la economía española en el cuarto trimestre del 2022 y por lo tanto ya tendremos la foto de cómo ha sido el año. Sí, la oficial. Decimos. La oficial, pero teniendo en cuenta ya toda la información que hemos ido conociendo a lo largo del cuarto trimestre, podemos precisar con cierta confianza, ¿no?, que la economía española habrá esquivado la recesión económica presumiblemente en el cuarto trimestre, posiblemente incluso con un crecimiento alguna décima por encima de la que observamos en el tercero, ¿no? Y por lo tanto, la mejor previsión que tenemos ahora de ese cierre del 2022 es que la economía haya podido crecer en el conjunto del año un 5,3%. Que esto es una tasa de crecimiento mayor que la que preveíamos cuando se desencadena la invasión de Ucrania por parte de Rusia y todo el shock energético que vimos, ¿no?, a partir de ahí, con los precios máximos que alcanzó el gas, ¿no?, en el verano. Y básicamente es la misma previsión de crecimiento que preveíamos un año antes, en el 2021, antes de saber que iba a ocurrir esto, ¿no? Es cierto que ha habido una desaceleración muy grande a lo largo del año, pero hemos conseguido evitar la recesión, lo cual no es poco, ¿no? Y mirando hacia adelante, hacia el año en el que ya acabamos, en el que estamos y que acabamos de empezar, los datos que vamos conociendo pues también nos hacen ser moderadamente optimistas dentro de la prudencia, ¿no?, que hay que tener, de que estos datos, este arranque inicial, pues también estaríamos hablando de una tasa de crecimiento reducida, pero positiva, con lo cual es posible también que en este primer trimestre, si no se materializan los riesgos, de nuevo esquivemos la recesión. En estas condiciones, aunque vamos a tener una desaceleración grande, pensamos que el Producto Interior Bruto este año puede crecer perfectamente un 1,4%, cerca incluso del 1,5%, ¿no? Bastante menos que el 5,3% del año pasado, pero bueno, un 1,5% nos permitiría recuperar en esta segunda mitad, del 2023, los niveles de Producto Interior Bruto que teníamos antes de la pandemia, ¿no?, a finales del 2019. ¿En comparativa con la media europea? Pues, a ver, estamos hablando de un crecimiento que puede ser perfectamente en 2022 1,5 puntos superior al de la eurozona. Europea. También hay que tener en cuenta que ellos también recuperaron más rápidamente el Producto Interior Bruto, ¿no? Ellos ya a lo largo del año pasado pues volvieron a los niveles anteriores a la pandemia, ¿no? Y en el 2023 la previsión que tenemos de crecimiento es prácticamente de estancamiento en la eurozona, con lo cual fácilmente España va a crecer
por encima. por encima más de un punto, ¿no? que la eurozona. ¿Cuáles son los ejes de este crecimiento del 2022? A ver, yo creo que es importante tener en cuenta, pues esto, lo primero que teníamos, hay una bolsa de ahorro embalsado que ha permitido que los hogares, también las empresas, hayan podido hacer frente a una inflación mayor. Es decir, esto ha amortiguado el golpe de la, El de la ahorro que, inflación. Sí. que la familia han hecho en el medio de la pandemia. Esto ha permitido también que el mercado de trabajo haya aguantado bastante bien, ¿no? Hemos tenido una recuperación del turismo, ¿no? Como consecuencia de que se levantaron todas las restricciones, la población ya europea estaba vacunada con varias dosis, por lo tanto había menos miedo para viajar, prácticamente no se han recuperado del todo los niveles del turismo que teníamos antes de la pandemia en cuanto a volumen de turistas, pero los niveles de gasto están muy por encima de los que teníamos antes de la pandemia. Luego también es cierto que al final el mercado de materias primas, la evolución del precio de la energía se ha comportado mejor de lo que se prevíamos. Subió mucho, pero también se ha comportado mejor en la segunda mitad del año. El gas, aunque no ha vuelto a los niveles que teníamos antes del shock energético, pero ha disminuido mucho y el precio del petróleo está ahí una horquilla entre 80 y 90 dólares el precio del barril. Lo mismo ha pasado con muchas materias primas. Hemos visto también cómo algunos de los cuellos de botella y en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, prácticamente se ha normalizado, con lo cual estos problemas de suministros han ido desapareciendo. Las propias empresas han hecho de la necesidad virtud, ¿no? Han buscado mercados alternativos, tanto para buscar componentes, materias primas, como para vender sus productos. Las exportaciones han seguido creciendo mucho, han mejorado eficiencia energética, se ha producido un desacoplamiento entre consumo de la electricidad y producción, ¿no? Y luego lo que hemos visto es que en general en Europa y también en España se ha puesto a funcionar la política fiscal con un carácter claramente expansivo, ¿no? En España fácilmente, con impacto directo sobre la demanda agregada, estamos hablando de 20.000 millones de euros, que esto ha podido tener un efecto multiplicador sobre el Producto Interior Bruto cercano a 1,5 puntos fácilmente de actividad, ¿no? Entonces yo creo que la suma de todos estos factores es el que ha permitido que al final hayamos podido esquivar la recesión o estemos, ¿no? Porque hay que ser prudentes, ¿no? Todavía. Claro. Y el tema inflación, ¿no? Que tú decías, efectivamente, el precio del gas, del mismo petróleo, ha bajado respecto, petróleo quizás menos, pero el gas ha bajado respecto al verano. La inflación dependía sustancialmente de esto y también dependía del transporte, dependía de tantas cosas y luego ha llegado evidentemente también a los productos de alimentación y tal, ¿no? Y no solo. La inflación me parece que en España es inferior a la media europea. Así es. ¿Cuáles son las razones por las cuales tú piensas que esta inflación es más baja y dónde va a llegar la inflación en el año que viene española, considerando también la política del Banco Central Europeo, que está considerando que a nivel europeo es más alta y en algunos países ha tocado el 12%, esta política de tipo de interés más alto, ¿cómo va a impactar sobre España? Bueno, pues efectivamente hemos cerrado el año 2022 con una inflación que en España es la más baja de los países de la eurozona. Y esto en parte también se debe a la política económica, que los países han optado por distintas alternativas. Es cierto que ha habido elementos comunes, casi todos han subvencionado, por ejemplo, a lo largo del 2022 los combustibles, ¿no? Pero, por ejemplo, ha habido diferencias importantes. Si te pongo un ejemplo, claro, es lo que ha pasado con el mercado de la electricidad, ¿no? Aquí, por un lado, tenemos la solución que ha dado España, ¿no? y Portugal, que ha sido desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas, poner un límite a ese precio, ¿no?
al que el gas se retribuye a su precio de mercado, pero el resto de la electricidad producida no está topado, ¿no? Y eso, pues claro, va directamente a la inflación, Claro. ¿no? Por el contrario, Alemania, en lugar de intervenir con políticas públicas en el precio, lo que ellos han preferido ha sido que el precio reflejara el coste, ¿no? Para disciplinar a las empresas y a los hogares a que redujeran, a que tuvieran incentivos Claro, para reducir el consumo y dedicar el dinero a transferencias directas, ¿no? Tanto a empresas como a los hogares, ¿no? Sí. De manera que no se baja la inflación, pero se le da renta para poder... O sea, no tocas el mercado, pero efectivamente, mantienes la señal de precios, claro. la inflación no te baja tan rápidamente, pero obviamente las familias no pierden... De las dos maneras, familias y empresas no pierden poder adquisitivo, Claro. pero por vías distintas, una por la vía de la renta y otra por la vía de Claro. precios. ¿Qué previsiones tenemos? Bueno, pues aún así, la inflación subyacente, una vez que excluimos los elementos más volátiles, pues ha seguido aumentando, ha cerrado el año en un 7% interanual, aunque es cierto que claramente desacelerándose, y creemos que esa desaceleración va a continuar a lo largo del año. Si hemos cerrado el año 2022 con una inflación media del 8,5%, pensamos que el 2023 puede tener una inflación media que aproximadamente sea la mitad. Punto arriba, punto abajo, pues vamos a estar en cerca del 4%. Y la política de la Banca Central Europea, a raíz de esta media europea, seguirá subiendo. ¿Y Sí. cuánto? Y si sigue subiendo, considerando que en España la inflación es más baja, el rebote sobre España podría complicar más porque ya estaría sobre una inflación más baja. A ver, el Banco Central Europeo claramente ha lanzado un mensaje de que va a continuar con esta política de subida de tipos el tiempo que haga falta y con la intensidad que requiera los datos de inflación. Ellos no se comprometen con una cantidad, con un tipo de interés terminal de hasta dónde lo van a subir, y entonces aquí ya entramos en el terreno de las previsiones. Nosotros creemos que fácilmente esos tipos de interés que ahora están en 2,5 puntos pueden llegar al 3,5, 3,75, ¿no? Tipos de interés. Teniendo en cuenta los niveles de inflación, el tipo de interés real sigue siendo bastante asumible. No estamos hablando de una, ni de lejos, los tipos de interés que vimos, por ejemplo, antes de la gran crisis financiera, ¿no? Pero en cualquier caso, viniendo de tipos negativos, pues es un tensionamiento, estamos hablando de más de 4 puntos de subida, ¿no? La ventaja que tiene España, ¿no? Ante esta subida de tipos de interés es que el sector privado está con unos niveles de deuda muy por debajo de los que teníamos hace, por ejemplo, una década, ¿no? Ahora, para que nos hagamos una idea, si la deuda pública está en unos 115 puntos del Producto Interior Bruto, la suma de la deuda de hogares y de empresas supera un poco ese volumen de deuda pública, pero por poco. Es decir, que prácticamente la deuda pública es casi un poquito menos de la mitad, ¿no? De toda la deuda del conjunto de la economía. Eso lo que hace es que, claro, con un desapalancamiento tan grande, esa reducción de niveles de endeudamiento tan grande que ha habido por parte de familias y por parte de empresas, haga que este aumento de tipos de interés sea en general bastante llevadero, ¿no? Impacta menos porque impacta más en la deuda. Nosotros incluso hicimos, ahora hablaré de la deuda pública porque también creo que es importante precisar algo ahí, pero prácticamente, si no del todo, el aumento de la carga financiera por la subida de tipos de interés se ve compensado por la reducción que supone la disminución del capital, ¿no? Y por lo tanto, ya te digo, en cuanto a los hogares, prácticamente se compensa una cosa con la otra.
Y en el sector público es cierto que los niveles de endeudamiento pues, están en máximos que no veíamos, son máximos históricos, que no veíamos desde hace muchísimas décadas. Pero aquí, en todo caso, también lo que conviene precisar es que durante estos años de bajos tipos de interés se ha hecho un trabajo bastante bueno por aumentar el vencimiento de la deuda, el vencimiento medio ahora de toda la deuda de esos 115 puntos del PIB es de unos 8 años, ¿no? Por lo tanto, eso lo que significa es que cada año hay que renovar una parte pequeña, ¿no? de claro. esa deuda y por lo tanto la subida de tipos de interés va a ir Impacta menos. aumentando la carga financiera de la deuda pública de una manera gradual y Claro, lenta. claro. Muy bien, hablamos de otro tema que siempre Que hace esto, parte. si me permites, Por Giuseppe, favor. lo que en cualquier caso lo que exige es acometer el problema de la disminución De la deuda. del déficit público, Sí, ¿no? Es claro, sí, decir, que la financiación, para que la financiación de la deuda no sea un problema y no vaya más, lo que tenemos que es que corregir claro, el déficit público, ¿no? Y absolutamente. este es un reto Este es importante clarísimo. porque lo que sí que parece, de acuerdo con nuestras estimaciones y la de la mayor parte de los organismos, es que salimos con un nivel de déficit público estructural que es superior al que teníamos antes de la pandemia y por lo Claro, tanto esto sí que lo tenemos que corregir. claro. Te decía, quería hablar de un tema que tiene que ver con la economía, obviamente, que es el tema del empleo, ¿no? Empleo que siempre en España estructuralmente más elevado Ujú. del resto de Europa y de la misma media europea, que me parece ahora está alrededor del 12, algo por ciento, ¿no? Ujú. Em, la ley laboral Ujú. ha impactado positivamente, impacta negativamente. ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, el próximo año, donde en realidad Ujú. se prevé una ralentización del crecimiento, Ujú. eh, ¿irá creciendo el Ujú. desempleo o no? A ver, la reforma laboral que se ha puesto en marcha en 2022 fundamentalmente es una reforma que tiene como objetivo reducir la temporalidad, Sí, ¿vale? Que por cierto aquí hay que decir que lo está consiguiendo en el sector privado, pero la temporalidad en el sector público sigue siendo muy superior a la del sector privado y ahí no estamos viendo que disminuya, ¿vale? Esto es una que es una paradoja incoherencia porque es tremenda. sí, es una incoherencia bastante importante, ¿no? Entonces, en la medida que efectivamente la ley ha eliminado figuras contractuales que había antes y prácticamente en otros casos pues ha restringido mucho el uso de la contratación temporal, no es ninguna sorpresa que la temporalidad en el sector privado haya caído, Claro. porque No, prácticamente no no hay la otra podía forma de tener, exacto, contratar, ¿no? exacto. En un periodo de crecimiento económico como el que hemos tenido, ¿no? La duda ahora es, bueno, además de la temporalidad, ¿qué efectos va a tener esto sobre la contratación del empleo, sobre la creación de empleo a largo plazo, sobre la productividad, sobre las rentas salariales de las personas? En Claro, definitiva, el hecho de reducir la temporalidad por otras figuras contractuales que aunque son de carácter indefinido, pues son a tiempo parcial o son fijos, discontinuos, etcétera, en qué medida favorece esto a la productividad de la economía y a la calidad y estabilidad claro. del empleo. Todavía es pronto para contestar. De momento, lo único que tenemos es algunos indicios, pero de los cuales yo no me atrevería a sacar ninguna Conclusión. conclusión más allá de que estamos viendo que en aquellos sectores que tenían una mayor tasa de temporalidad en 2021 son sectores en los que la creación de empleo ha sido menos favorable que en los sectores con menor tasa de Okay. temporalidad, ¿vale? Es decir, que esa restricción que se ha puesto al uso de contratos temporales parece que ha ralentizado un poco la creación de empleo de aquellos sectores con más temporalidad. Pero Okay. insisto que es todavía pronto
como para conclusiones. sacar conclusiones definitivas que tendremos que ver, porque sobre todo aquí lo que es importante es dejar que avance el ciclo económico, ver qué pasa si viene un periodo de destrucción de empleo, una recesión económica, si esta reforma pues supone un comportamiento distinto en términos de tasas de destrucción de empleo o no. Y bueno, pues todo esto afortunadamente está por testar y esperemos que tardemos mucho, ¿no?, en ver esa situación. En cualquier caso, no estamos en esta reforma laboral no está, insisto, es difícil obtener resultados concluyentes sobre los efectos sobre la tasa de desempleo, más allá de esta desaceleración heterogénea por sectores, ¿no? Puede que haya frenado algo la disminución de la tasa de desempleo, pero yo diría que todavía es demasiado pronto para concluir. Y entonces lo que nosotros prevemos para este año 2023 es que la tasa de desempleo se mantenga, que este 1,5 de crecimiento del Producto Interior Bruto será suficiente como para seguir creando empleo. Lo que pasa es que el empleo que se creará será prácticamente el que necesitamos para absorber el aumento de la población activa, con lo cual la tasa de desempleo va a oscilar igual, pero vamos a estar ahí, en el entorno de 12, 13 puntos, ¿no? Lo cual, por otro lado, no son malas noticias, ¿no? Porque en una situación de un crecimiento, de desaceleración de crecimiento, pues que la tasa de desempleo no aumente, pues es positivo. Pero en cualquier caso todavía estamos muy lejos de pues eso, tasas de desempleo en el conjunto de la eurozona es el 6,5%, prácticamente la mitad de lo que tenemos en España, y por lo tanto la aspiración sería converger cuanto antes hacia esa tasa de desempleo. Claro, la reforma laboral que se ha aprobado es solo un aspecto del mercado de trabajo, que como te decía es este que tiene que ver con la temporalidad, que no es menor, es importante, pero no es el único. Lo que casi se me apura es tan importante o más, son todo lo que tiene que ver con las políticas activas del mercado de trabajo, que son aquellas que están encaminadas a aumentar la tasa de empleo, la empleabilidad de aquellas personas que estando en la tasa de paro o la de los desempleados de larga duración, cómo hacemos para reactivarlos y conseguir que accedan a un puesto de trabajo. El tipo de asistencia, entre comillas, a las personas que no trabajan, incide en el hecho a veces que no se produce búsqueda de trabajo o no. Bueno, esta es una cuestión muy interesante que está abierta y que a la que en todo caso le tenemos que dar cuando menos el beneficio de la duda, y eso lo que nos debe llevar es a tratar de integrar lo que denominamos políticas activas del mercado de trabajo, estas que están pensadas para sacar a las personas del desempleo hacia el empleo, integrarlas con las políticas pasivas, que las políticas pasivas son las políticas de prestaciones por desempleo, ¿no? Cómo conseguir que estén bien diseñadas para que esas prestaciones no sean en ningún caso un desincentivo a la búsqueda, sino todo lo contrario, es decir, incluso que sea un incentivo para que aquellas personas que recibiendo esa prestación consigan un puesto de trabajo y una renta salarial puedan compatibilizar incluso durante algún tiempo una parte de la prestación que estaban recibiendo, puede que sea como prestación por desempleo, ingreso mínimo vital, etcétera, con rentas salariales. Sí, que no sea un desincentivo. Que no sea un desincentivo a la búsqueda, ¿no? Porque sabemos que hay un porcentaje, los datos lo que indican es que hay un porcentaje elevado de trabajadores que agotan la prestación por desempleo a la que tienen derecho, y que al cabo de muy poco tiempo de agotar toda la prestación pasan a estar empleados, ¿no? Con lo cual, pues esto plantea la duda de que posiblemente no hubieran necesitado agotar toda la prestación para pasar a estar empleados, ¿no? Prácticamente la última parte.
el plan de recuperación y resiliencia Ujú. de España, que prevé una parte a fondo perdido y una parte a débito, ¿no? ¿Cuál es, a qué punto está el plan? Ujú. Eh, Ha sido aprobado por Europa, han sido aprobadas todas las propuestas que se han hecho y siendo que la aplicación del plan de resiliencia pasa a través de las decisiones también locales, la mesa en práctica de este plan, ¿cómo lo veis? Quiero Mm. decir, está aterrizando, Bueno, se puede pues acceder a los próximos fondos y además, estando ligado el plan a reformas. En el caso de España, ¿cómo estamos con las reformas? Por ujú, ejemplo, la de las pensiones, sí. que es una reforma bastante relevante. Bueno, pues aquí el avance es mixto, ¿no? Porque por un lado lo que es la ejecución del plan en España va más rápida que en la mayor parte de países europeos, pero por otro lado va más lenta de lo que se esperaba en un principio. Cuando se diseñó el plan, ya a finales del 2020, las expectativas que se generaron es que en 2021 ya empezaría a tener unos efectos significativos sobre la economía real, que en 2022 estaríamos ya funcionando a velocidad de crucero. Bueno, pues parece que todo esto se ha ido demorando en el tiempo. Nosotros lo que estimamos es que el impacto máximo del plan se va a alcanzar ahora, a partir de este año, en 2023, ¿no? Es decir, que todavía estamos en esa fase Vale. de aceleración en lo que es la ejecución del plan. Y en cuanto a las reformas, es cierto que se han ido cumpliendo con los hitos, ¿no? Que había, con los compromisos ante la Comisión Europea, pero bueno, ahora viene la parte más difícil de algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, la segunda fase de la reforma de pensiones, que se debería haber cerrado antes de acabar el año 2022 y ya va con retraso, y todo parece que no hay acuerdo entre los agentes sociales e incluso entre los partidos políticos para alcanzar ese acuerdo de pensiones. Y luego, pues también algo muy importante, por ejemplo, van a ser todas estas políticas activas del mercado de trabajo. Es decir, es cierto que se ha aprobado la reforma laboral, que entró en uso ya en el año 2022, que ha tenido el aprobado, ¿no?, por parte de la Comisión Europea, pero ahora queda algo que es muy importante, que son todas estas políticas de activación, ¿no?, de cómo conseguimos reducir la tasa de desempleo y el paro de larga Vale. duración. Yo diría que podemos acabar aquí. La única cosa que te quiero, una pregunta, vamos, que un segundo para contestar. Esta situación del plan de recuperación y resiliencia, que de todas formas son muchos, digamos, mucho dinero, ¿no? Ujú. ¿Se piensa de poderlo obtener todo de Europa? Como vosotros, de la parte del banco, decimos, confiáis en que esto produzca efecto y sobre todo que el dinero seguirá llegando? ¿O A ver, yo creo que hay incertidumbre. Por un lado está la voluntad política de utilizar, de poder utilizar todas las subvenciones, todas las ayudas directas y también la parte de préstamos, pero hay incertidumbres, ¿no? De que en la medida que hay que cumplir con una serie de compromisos que están pactados, que se puedan cumplir todos tal y como desea vale, la Comisión Europea. Yo creo que no se puede descartar en estos momentos que algunas de las reformas haya que darles alguna vuelta adicional, ¿no?, para poder cumplir con las exigencias de la Comisión. Estoy pensando, por ejemplo, con la reforma de las pensiones, que más allá de lo que se apruebe en esta segunda fase, pues habrá que hacer una evaluación de cómo queda la sostenibilidad del sistema de pensiones y es posible que para poder seguir accediendo a los fondos pues nos pidan más, alguna exigencia más para cumplir con los objetivos, ¿no?, de claro. transformación de la economía española, que en definitiva es lo que se pretende, ¿no?, que este dinero esté bien utilizado y que Claro. sirva para reducir muchos de los desequilibrios
y de las debilidades estructurales que tenía la economía española. Muy bien, Rafael, te agradezco mucho esta charla y sobre todo tu visión, la visión del banco también. Y nada, nos veremos en otra ocasión. Haremos otro punto más adelante. ¿Eh? Encantado, Giuseppe. Ha Muchísimas sido un placer gracias. como siempre y a tu disposición. Gracias. Muchas Muchas gracias a ti. gracias a todos para seguirnos y la próxima cita hablaremos con el presidente del Círculo de Empresarios y os contaremos cosas bastante interesantes. Un placer. Hasta la próxima.